8:34 se esperaba a esta hora novedades respecto de las decisiones del Banco Central. Vamos a tomar contacto con la señal de presidencia. Está Guido Sandleris haciendo los anuncios. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurar que el Banco Central tenga las herramientas necesarias para continuar desarrollando una política monetaria consistente. En este sentido, el directorio del Banco Central se reunió ayer después de las elecciones y luego de analizar distintos escenarios decidió tomar las medidas adicionales ya anunciadas anoche para proteger las reservas internacionales y permitir al nuevo gobierno contar con más grado de libertad para la implementación de sus políticas económicas. En los últimos días de la semana pasada observamos un aumento importante en la demanda de dólares, principalmente por parte de los individuos. Ante el riesgo de que este fenómeno se mantuviera esta semana, es que decidimos profundizar los controles en este frente. Tal como informamos anoche, a partir de hoy hemos reducido a $200 mensuales el monto máximo que pueden comprar los individuos para atesoramiento sin autorización previa del Banco Central. Sé que esta medida, aun siendo transitoria, es muy estricta y afecta a muchas personas. Su objetivo, repito, es preservar las reservas durante este periodo de transición, hasta tanto el nuevo gobierno defina su lineamiento de política económica y se disipe la incertidumbre. El resto del esquema cambiario se mantiene básicamente sin modificaciones. Buscamos preservar lo más posible a la economía real de los vaivenes financieros. Por eso las medidas anunciadas se enfocan exclusivamente en la compra de dólares para atesoramiento y especulación financiera y no afectan el acceso al mercado cambiario para el comercio exterior o el pago de deudas. Decía antes que la Argentina había tenido dificultades para encontrar consensos básicos. Una excepción que ya he mencionado en otras ocasiones y que tiene que ver con la regulación prudencial de nuestro sistema financiero. Hace más de 15 años, el Banco Central estableció regulaciones que limitan fuertemente la exposición de los bancos al sector público y dividió al sistema bancario en dos segmentos, dólares y pesos, casi totalmente aislados en la práctica. La regulación estableció también que en forma precautoria los bancos deben mantener niveles muy elevados de liquidez, mucho más elevados que los estándares internacionales. Todas las administraciones desde entonces han respetado estos principios. Este es un ejemplo de un consenso básico que sí hemos sabido construir y que protege a los ahorristas. Y este consenso ha permitido que nuestro sistema financiero haya permanecido sólido a pesar de la fuerte volatilidad reciente que hemos vivido. Para terminar, como sucede en todos los países del mundo, la coordinación de la política monetaria con el resto de la política económica es clave. En este contexto trabajaré en esta transición para crear un marco adecuado para la coordinación de estas políticas con el nuevo equipo económico. En estos años se ha avanzado en la corrección de algunos de los desequilibrios que arrastraban nuestra economía. Se han prácticamente eliminado el desequilibrio fiscal primario y el desequilibrio externo, y se ha revertido gran parte del atraso en las tarifas de los servicios públicos. Sin embargo, también es cierto que enfrentamos urgentes desafíos. La inflación ha aumentado luego de los periodos de inestabilidad cambiaria recientes, y la actividad económica debe recobrar su dinamismo para así reducir la pobreza. Para ello es crucial terminar con la actual incertidumbre económica. Dije hace poco que no hay esquema económico que pueda ser exitoso sin mínimos consensos políticos acerca del mismo. Estamos como sociedad ante la oportunidad de avanzar en la construcción de estos consensos. Si lo hacemos, estoy seguro de que los argentinos finalmente lograremos reducir la inflación y sobre todo empezaremos a recorrer ese camino de crecimiento sostenido que nos ha sido esquivo por mucho tiempo. Muchas gracias. Bueno, ahí Bueno, la conferencia que daba Guido Sandleris, el presidente del Banco Central de la República Argentina, anunciando de qué manera se va a implementar este cepo con un objetivo claro, según dijo, que es preservar las reservas del Banco Central.
Esta decisión del Central y también lo que dejaron las elecciones del domingo lo vamos a analizar aquí en el estudio. Está con nosotros Paula Piariet, especialista en materia económica, y Débora Gess, analista política. ¿Cómo les va? Buen día. Bien. Pía, ¿es solo para aliviarle la transición al nuevo gobierno la decisión del Banco Central? No, creo que tiene que ver con aliviar a la economía en su conjunto, digamos, porque nosotros cuando vemos una corrida cambiaria como la que se fue viendo la semana pasada, eso va generando un efecto en la inflación y eso va generando un efecto en la economía en su conjunto. Entonces, esto es una medida importante, lo que pasa es que ahora lo que se va a mover más es el blue. Digamos, porque ahora lo que pasaba hasta la semana pasada, había mucha gente que compraba en el mercado oficial y lo vendía en el blue. Entonces había oferta de dólares en el blue, por eso es que había mucha diferencia entre el contado con liquid y el blue. Esto lo más probable es que a ver qué pasa con el blue que se vaya acercando. Claro, bueno, habrá al que contado ver. con liquid. De todas formas, ¿en cuánto bajaron las reservas? Porque dice que el objetivo justamente Muchísimo. es preservar las reservas del Banco Central. Las reservas bajaron mucho desde las PASO hasta el viernes pasado bajaron, el número no lo tengo preciso, pero sí, bajaron significativamente, creo que han llegado a 40 millones. Es el número más bajo en los últimos 28 meses, dicen, ¿no? De Exactamente. reservas. Digamos, si nosotros lo hacemos en la historia de la Argentina, digamos, es mucho más que lo que había cuando empezó el gobierno de Macri, pero es mucho lo que bajó desde las PASO hasta ahora. Claro, Me parece una medida que va a ser importante. Una caída muy abrupta en muy poco tiempo. En muy poco, desde las PASO hasta ahora fue donde cayeron significativamente. Y Sandleris dijo que lo que se ha notado es que ha habido mayor demanda de dólares, pero de particulares. Eso es lo que se ha producido en los últimos días, a diferencia de la corrida anterior. Lo que pasa es que los únicos que podían comprar eran los particulares. Las empresas para atesoramiento no podían comprar, entonces eso hacía que los únicos que podían comprar eran los particulares y hacían eso que se llama el dólar puré. Eran esas operaciones donde vos comprabas en el oficial y vendías en el paralelo. Entonces, en una mañana, en muy poco tiempo, podías generar esa diferencia, porque no te preguntaban tampoco para qué lo necesitabas. Sí creo, que estoy casi segura, que los bancos tenían como, saben cuánto vos tenés como impuesto a las ganancias o cómo vos tenés declarado, hay un límite para el que vos pudieras comprar. Si eras monotributista, a lo mejor tenías algún límite, si eras empleado podías sacar un poco más. Eso tenían algunas limitaciones los bancos. Sí, pero si comprabas $1.000 te hacías una diferencia de 3.000, 4.000 pesos. Pesos en un momento. en 2 Por eso minutos. se llamaba operaciones puré, digamos. Lo hacías en muy poco tiempo. Ahora, la economía se basa en la confianza. Confianza que se va a transmitir, en teoría, con el desayuno de hoy. Con el desayuno y con posteriores gestos, bueno, el primer paso lo dio el presidente actual, Mauricio Macri. Hizo unas palabras que tranquilizaron, que mostraron algún tipo de madurez política, que es lo que estábamos esperando. Estas elecciones están demostrando que de a poco la ciudadanía argentina está cada vez más evaluando la gestión. Lo hemos visto acá en la provincia de Mendoza, lo hemos visto a nivel nacional. El apoyo, ¿no es cierto?, a el actual gobernador para que sea futuro diputado con una gran victoria. Y la derrota de Mauricio Macri ha demostrado que los ciudadanos argentinos, que tuvieron una amplia participación en estas elecciones, más del 80%, muestra de alguna forma la madurez política que cada vez estamos teniendo. ¿Cómo se evalúa entonces lo que pasa en Buenos Aires, donde dicen los mismos bonaerenses que la gestión de María Eugenia Vidal fue muy buena? Han tenido muchos avances, sin embargo, pierde nuevamente y por una diferencia mayor en las elecciones de ayer. La gestión de María Eugenia Vidal fue positiva, sin embargo, tenemos que recordar que Provincia de Buenos Aires históricamente ha sido peronista. La excepción en las anteriores elecciones donde ella logró el triunfo fue también tener en cuenta el candidato que presentó el PJ, que fue Aníbal Fernández. No tenía muy buena imagen y eso le permitió, además, la campaña que se basó en el PRO y Cambia en ese momento fue la lucha contra la corrupción y Aníbal Fernández era una de las figuras más dudosas, ¿sí? En lo que era el kirchnerismo. Por eso también tuvo el apoyo, ¿no es cierto?, de los bonaerenses. En este caso, la figura de Mauricio Macri era la que estaba más desprestigiada a nivel nacional. Y si bien los intendentes de la provincia de Buenos Aires, muchos de ellos apostaron al corte de boletas, lo podemos ver que muchos intendentes mantuvieron en provincia de Buenos Aires sus intendencias, los que eran del PRO, no así lo hicieron, ¿no es cierto?, para la candidata a gobernadora. A ver, nosotros tenemos que festejar estas elecciones porque cada vez más Argentina está demostrando
que al haber de una alternancia política muestra su madurez y que evalúa cada vez más la gestión. No es tanto lo ideológico, ya que estamos formados ya por dos grandes frentes, ¿sí? Un frente liderado por el PJ y otro frente liderado por PRO y el radicalismo. Y esto demuestra de alguna forma que cada vez más se evalúan los resultados. En 4 años no tuvimos buenos resultados económicos, lo estaba ahí comentando Paula. Tenemos cada vez menos reservas, cada vez la inflación afecta más a la sociedad argentina, mucha gente no llega a fin de mes y en estas elecciones lograron el 48% de los votos significativamente por estos resultados económicos. Ahora, ya lo vimos con Macri, un presidente que llegó a la Casa Rosada con poco poder, porque tenía un espacio político detrás con figuras muy fuertes que de algún modo lo condicionaron y su estructura era muy débil, naciente, como el PRO, no tenía demasiado como para moverse. En el caso de Alberto Fernández, si bien el peronismo se une detrás de él, hay figuras muy fuertes que lo van a condicionar. Hablamos de Cristina Fernández a la cabeza primero, después los intendentes del conurbano, y él no tiene estructura propia. Con un país absolutamente polarizado, un resultado que sea muy ajustado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que de algún modo también lo va a condicionar en el Congreso. ¿Se va a ver diluido su poder y podemos ver una figura similar a la de Macri en Alberto? Alberto Fernández, a diferencia de Mauricio Macri, tiene un amplio conocimiento de lo que es el poder de la política. Mauricio Macri desprestigió la política en los últimos años y se dio cuenta después de las PASO que eso le cobró una factura, con los 15 puntos que lo alejaron de Alberto Fernández. Recordemos que Alberto Fernández se formó de alguna forma con Néstor Kirchner, que fue un animal político, aunque muchos no lo critiquen y estén de acuerdo no con las políticas del kirchnerismo, pero la capacidad política o liderazgo político va más allá de lo ideológico. Es decir, tener cintura. Exactamente. Alberto Fernández se tiene que solventar su poder en base a sus legisladores, primero a su equipo, es decir, vamos a ver ahora quién va a ser... quién los va a acompañar en su gabinete. Eso es muy importante porque también depende de los vínculos que puedan tener en términos económicos, en términos de diplomacia. Eso es por un lado. Primero su equipo, su gabinete. En segundo lugar, los gobernadores. ¿Qué rol van a tener los gobernadores? Que fueron fundamental también en el triunfo del Frente de Todos. Y segundo, en los legisladores, ¿sí? Para poder lograr aquellos proyectos que son muy discutidos en el Congreso. Si analizamos cómo ha quedado conformado el Congreso, tenemos la Cámara de Senadores con una ventaja del Frente de Todos y por otro lado los diputados en donde tiene una pequeña ventaja cambia, ¿sí? El Frente liderado por Mauricio Macri. Ahora, Paula, el gobierno de Macri se va con un cepo duro, pero cuando comenzó el gobierno logró levantar ese cepo de manera exitosa y durante un tiempo hubo estabilidad en el dólar. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue al haber cambiado las condiciones económicas y empezar a generarse las condiciones internacionales también cambiaron significativamente. La debilidad del gobierno hace que vos tengas menos confianza en el gobierno, tenés menos confianza en el peso. Entonces la gente quiere menos peso y quiere más dólares. Entonces eso es lo que pasó fundamentalmente. Este cepo ahora es muy grande, un cepo de $200. Esto es muchísimo más grande que el cepo que teníamos en el 2015. ¿Es más restrictivo todavía? No, el de 2015 era mucho más restrictivo. Bien. Vos ahí no podías comprar salvo que vos quisieras estar en el exterior y que tenías que presentar cuáles eran tus viajes. Entonces, este es más grande. Lo que pasa es que después se empiezan a generar otros dólares, ¿no? Entonces, el dólar tarjeta, donde vos comprabas todo afuera y entonces, ¿qué pasó? Vino el impuesto si vos comprabas con una tarjeta afuera, te cobraban el impuesto a las ganancias y vos después lo podías deducir. Hay que ver, lo primero que para mí pasa ahora es que no sabemos quién va a ser el ministro de Economía. Al no saber quién va a ser el ministro de Economía, no sabemos cuáles son las medidas que van a tomar. Tanto los economistas que han hablado por el frente de Fernández son muy distintos. Nielsen es una cosa absolutamente ortodoxa, de hecho con palabras absolutamente fuertes, y los otros son muchísimo más tirando para el lado izquierdo. Entonces no sabemos qué es lo que va a decir. Hace años que los ministros de Economía están, entre comillas, pintados en la Argentina. Pero bueno, Axel Kicillof fue muy fuerte, ¿eh? Ojo, no fue tan liviano y él, digamos, con un lineamiento bastante marcado. Fue el que impuso el cepo. Fue el que impuso el cepo, de hecho con medidas bastante distintas. De hecho, por ejemplo, lo que pasa es que nosotros el gobierno de Cristina pasó a pensar de un Lustó a un Axel Kicillof. Es como haber hecho un 180 grados, dos versiones muy distintas de la economía en un mismo gobierno. Lo que no sabemos es qué va a pasar ahora.
Pero ahora hay algo que no se entiende, Pablo, por lo menos yo no lo entiendo, porque vos decís, en algún momento se le perdió la confianza al gobierno de Mauricio Macri. Los inversores que no llegaron nunca, aquellos que tenían su plata se resguardaron, los que tenían pesos los cambiaban a dólares porque dudaban respecto de eso. Se viene un cambio de color político, un cambio de estrategia, se vuelve a lo que estaba antes porque esto no sirve, pero cuando se conoce que Alberto Fernández puede llegar a ser presidente el 11 de agosto, los mercados reaccionan peor que con Macri. Entonces, ¿le tienen miedo a uno, pero le tienen más miedo al otro? No, me parece a mí lo que los mercados, cuando se sintió la debilidad del gobierno de Mauricio Macri, lo que los mercados hicieron fue salir rápidamente porque sabían que volvía Cristina. Digamos, a mí me da la sensación de que lo que pasó fue que las empresas, acuérdense que era un gobierno donde vos no podías, yo no digo que vaya a pasar, digo, hay que, digamos, como no sabemos quién va a ser el ministro y no sabemos qué actividad va a tener, lo que vos sabés es qué hicieron en los últimos 12 años. Recuerden que las empresas no podían sacar las ganancias al exterior, eran como muy restrictivas. Nosotros nos fuimos cerrando cada vez más y pasamos a tener un déficit en la balanza comercial. Entonces, dentro de los tres grandes movimientos que tiene la economía, que es la balanza de pagos, la balanza comercial y el déficit fiscal, hay que ver, los tres son muy importantes y no tener equilibrio en estas tres acciones es muy difícil. Entonces, cuando vos no sabemos qué va a hacer Fernández. Bueno, y otra pregunta que también se hace mucha gente respecto de cuál es el rol que realmente va a tener Cristina Fernández, que en la campaña estuvo bastante ausente, ¿no? Él fue el candidato, la figura de él se fortaleció y ella, las presentaciones que hizo estuvieron más relacionadas con la presentación del libro, como una especie de campaña, digamos, de manera indirecta. Pero ¿cuál será el rol de Cristina realmente ahora? El rol de Cristina lo ha demostrado, ella fue la armadora de este frente. Su rol va a ser básicamente asegurarse que Agustín Rossi maneje la Cámara de Diputados. Ella va a presidir la Cámara de Senadores como vicepresidenta y que Anabel Fernández Agasti ejerza su rol en la Cámara de Senado. Es una jugada y una armadora política muy eficaz. Consiguió el objetivo, ¿sí?, al ubicarse ella como candidata a vicepresidenta y ahora elegida vicepresidenta de la Nación. De hecho, cuando ustedes observaron cuando finalizó su discurso ayer en su presentación, abrazó a Alberto y lo miró diciéndole, has hecho muy buena elección, ¿sí? Creo que es la figura que quiere dejar que Alberto tome protagonismo, de hecho lo ha estado haciendo en toda su campaña, y va a ser un juego político y va a tratar de que todos los proyectos que impulse el Poder Ejecutivo puedan lograrse en el Congreso. ¿Pero esos proyectos van a ser de algún modo impuestos también por ella o va a permitir que Alberto Fernández se mueva por sí solo? Lo que esperamos, para bien, ¿no es cierto?, es que ni el presidente ni la vicepresidenta tengan discusiones que afecten la institucionalidad. Nosotros lo que tenemos que apostar, tanto el oficialismo como la oposición, es que se mantengan las instituciones. Por ese motivo, lo que tiene que lograr Cristina Fernández es que las propuestas o las políticas que quiere implementar de ahora en más, a partir del 10 de diciembre el gobierno, se logren en el Congreso de la Nación. ¿El gobierno va a implementar algo o va a esperar hasta el 10 de diciembre que asuma Fernández? Pusimos el cepo y ya está, y esperamos hasta el 10. No, yo creo que al gobierno le conviene tener una transición positiva. Creo que le conviene cerrar este gobierno, entregar el mando el 10 de diciembre. Creo que eso es muy importante. Y yo creo que van a hacer entre los dos una transición, lo que no pasó en el 2015, creo que tiene que pasar hoy. Y creo que el gobierno, y van a trabajar para eso, porque a los dos les conviene, a uno cerrar bien y al otro empezar bien. Así que yo creo que no, que va a ser distinto. Lo que pasa es que nosotros lo que no sabemos, hoy dentro de los tres desequilibrios que yo les decía recién, el más importante es el fiscal. El próximo gobierno tiene que decir cómo va a hacer con esto, si va a mantener los ajustes o va a generar más gastos. Si genera más gastos, eso va a generar más inflación. ¿Y de dónde saca la plata? Claro, porque la única forma, al tener cerrados todos los mercados externos, la única forma de financiamiento que hoy tiene el gobierno es la emisión monetaria. Y eso sí sería un problema para la Argentina, porque eso sería que estamos muy cerca de una inflación mucho más alta y digamos, la posibilidad de una hiperinflación. Con lo cual, yo creo que lo más importante ahora es escuchar qué dice Fernández, quién va a ser su ministro y cómo van a ser sus políticas. Porque estamos en una línea muy finita. Muchísimas gracias a ambas. Gracias a vos, gracias, Bueno, Débora. gracias a Paula. ustedes.